Colosenses 3 es el texto que queremos estudiar. Quiero que analicemos este capítulo porque me preocupa este asunto de la santificación. Esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses dice, su santificación. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es la voluntad de Dios para nosotros entre nuestra justificación y nuestra glorificación. Desde el momento de tu salvación hasta el momento de tu entrada al cielo, la voluntad de Dios para ti es que seas santificado. Como mencioné la última vez, temo que esta es una doctrina que, aunque define toda nuestra vida cristiana en la tierra, ha sido tratada con indiferencia por esta generación actual de cristianos e incluso por los predicadores. Pero es de gran preocupación para el Señor que seamos santificados. Esto significa ser separados del pecado hacia Dios, del pecado hacia la santidad. Debemos parecernos cada vez más a Cristo. Como aprendimos la última vez, debemos vivir vidas que esencialmente sean celestiales más que terrenales, manifestando todas las virtudes que pertenecen al Señor y a los santos en gloria. Déjenme leer los primeros 9 versículos de Colosenses 3 como introducción a lo que veremos hoy. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora vimos la última vez que estamos llamados a vivir la vida resucitada, que debemos alcanzar al mundo dejando el mundo. Debemos vivir vidas buscando, versículo 1, las cosas de arriba, versículo 2, poniendo nuestra mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Recuerden que Pablo ha demostrado en esta carta, en los 2 primeros capítulos, de manera poderosa, la supremacía y suficiencia del Señor Jesucristo. Ha expuesto las realidades de su persona, la gloria de su persona como Dios en carne humana. Ha presentado las realidades de su obra expiatoria. Ha demostrado que quienes creen en Él son completos en Él. Tenemos en Él todo lo que necesitamos para sentirnos adecuados. No necesitamos filosofía humana, no necesitamos rituales religiosos, no necesitamos legalismo, no necesitamos visiones ni comunicaciones con ángeles, ni ninguna otra práctica de autonegación. Todos hemos muerto en Cristo y hemos resucitado en Cristo, y vivimos en novedad de vida. Eso es lo que somos, nuevas criaturas, vivos en Cristo, vivos de entre los muertos. Pero al llegar a este tercer capítulo comienza con la palabra por lo tanto, y luego en el versículo 5 tiene otro por lo tanto. Esto es consistente con cómo Pablo estructura sus cartas. Siempre hay una sección de doctrina al principio de la carta, en la que expone la verdad sobre nosotros, la verdad sobre lo que significa pertenecer a Dios en Cristo. Y luego, en algún momento, verás la palabra por lo tanto, y la transición se produce de la teología al comportamiento, de la doctrina a la conducta. Esto es lo que encontramos en el capítulo 3. Debido a quién es Cristo y lo que ha hecho, debido al hecho de que estamos en Cristo y somos completos en Él, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y somos completos en Él, debido a estas realidades de nuestra vida y muerte en Cristo. Porque tenemos todo lo que necesitamos, por lo tanto, debemos vivir de manera consistente con esa identidad. Esto es lo que somos, y establece el estándar de cómo debemos vivir.
No importa cuán profundamente profundice Pablo en la teología, no importa cuán elevados sean sus pensamientos, no importa cuán abrumadora sea su razonamiento y lógica santos, al desentrañar la gran doctrina, siempre desciende de la montaña de estos misterios de Dios explicados, al valle donde vivimos. A la luz de todas estas verdades gloriosas, hay una forma de vivir. Para resumirlo, mira el versículo 17 del capítulo 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, todo lo que digas y todo lo que hagas debe ser consistente con tu identidad en Cristo y debe ser una ofrenda de gratitud a Dios Padre. Esa es la suma de todo. Esto significa, en el lado positivo, que necesitas vivir una vida celestial. Y eso es lo que vimos en los primeros 4 versículos. Buscar las cosas de arriba, poner tu mente en las cosas de arriba, las cosas que son celestiales, las virtudes que pertenecen al Dios perfecto, los creyentes perfeccionados y los ángeles santos. Vive por encima del mundo. Deja el mundo para alcanzar al mundo. Ese fue el mensaje de la última vez. Ahora, la realidad nos diría lo siguiente. Eso está bien. Necesitamos hacer eso. Nos esforzamos por hacerlo. Queremos vivir en los lugares celestiales. Queremos vivir, como si dijéramos, en la conciencia de Cristo. Hemos muerto con Él. Hemos resucitado con Él. Hemos sido sentados en el trono con Él. Él está en nosotros y nosotros en Él. Y queremos vivir en una expresión celestial de estas realidades. Y estamos empoderados para hacerlo por el Espíritu Santo. Pero con todo ese pensamiento elevado sobre vivir la vida resucitada y vivir de una manera celestial, Pablo desciende rápidamente a la realidad terrenal con otro, por lo tanto, en el versículo 5. Si vas a vivir la vida resucitada, si vas a dejar el mundo para alcanzar al mundo, tendrás que lidiar con lo que queda en la tierra de tu pecaminosidad. Y eso requiere una acción muy dramática y constante y de una naturaleza fuerte. Mira el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Algunas traducciones dicen, matad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Esto no está hablando de algún tipo de automutilación monástica o flagelación, o de infligir heridas o castigos físicos a tu cuerpo como hacían los ascetas. No se trata de eso. Es como lo que Jesús dijo en Mateo 5 cuando mencionó en los versículos 29 y 30 que si tu mano derecha te hace pecar, córtala, o si tu ojo te hace pecar, sácalo. No está diciendo literalmente que hagas eso. Lo que está diciendo es que lidies de manera drástica con cualquier cosa que haga que tu mano actúe de manera pecaminosa o que tus ojos vean de manera pecaminosa. Lidia drásticamente con las facultades de tu cuerpo físico que tienen una propensión al pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí cuando habla de matar. Está hablando de matar en el sentido espiritual. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Si vas a vivir esta vida cristiana al máximo, tienes que estar matando las obras de la naturaleza pecaminosa. Si vas a vivir la vida resucitada, esa es la parte positiva. Tendrás que estar matando aquello que amenaza eso, aquello que te arrastra al pecado. Somos nuevas criaturas por dentro, y como Pablo dijo en Romanos 7, aún tenemos carne restante por fuera. Los miembros de nuestro cuerpo, las facultades de nuestro cuerpo, pueden ser instrumentos de justicia o pueden ser instrumentos de iniquidad. Pero si somos nuevas criaturas, queremos asegurarnos de que sean instrumentos de justicia, y por lo tanto, tenemos que estar matando los aspectos restantes de nuestra carne. Eso es parte de vivir la vida cristiana. Los miembros de vuestro cuerpo terrenal son los vehículos a través de los cuales el pecado se expresa. Y por miembros, no solo se refiere al cuerpo físico, sino a todas tus capacidades humanas, que todavía están manchadas por el pecado, hasta que seas glorificado. Pablo dice, aún soy un hombre miserable, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que debería hacer. Romanos 7.
Con mi mente afirmo que la ley de Dios es santa, justa y buena, y quiero cumplirla, pero encuentro otro principio en mí que lucha contra la ley de mi mente, y siento como si tuviera un cuerpo de muerte atado a mí. Eso es una expresión verdadera. Entonces Pablo dice, no solo en el lado positivo debemos alcanzar todas las virtudes que básicamente definen la vida santa en el cielo, sino que también debemos recordar que debemos lidiar con la naturaleza caída que aún permanece en una naturaleza caída que se manifestará a través de la instrumentación de tu cuerpo humano, tu mente, tu habla y tu conducta real. Esos son esencialmente los instrumentos a través de los cuales tu carne caída se expresará en el pecado, a menos que lo estés matando. Fue John Owen quien escribió mucho sobre mortificar la carne, mortificar el pecado, matar el pecado. Eso es el núcleo mismo de la vida cristiana victoriosa. Por lo tanto, tenemos un conflicto. Estamos alcanzando el cielo y todas sus virtudes, y al mismo tiempo matando lo que queda de esta tierra y los miembros que se convierten en instrumentos de pecado. Ahora Pablo quiere ayudarnos con esto, y esto es crucial. Hay un movimiento hoy en día que muestra una indiferencia hacia el pecado. Podrías llamarlo antinomianismo, que significa una idea anti-ley, que hemos sido llamados a la gracia y que a Dios no le importan nuestros pecados. Que Dios nos ama, Jesús nos ama, y no importa si pecamos o no. Creo que fue alguien de un programa de televisión quien dijo esta semana, en tono profundo y teológico, que no importa lo que haga, Jesús me ama de todos modos. Esa es una idea muy popular del cristianismo en nuestro mundo hoy, pero Pablo nos muestra que el Espíritu Santo, y por lo tanto Dios mismo, tiene una perspectiva muy diferente. No debemos ignorar el pecado, sino matarlo. Debemos considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos. Y para ser específicos, Pablo quiere ayudarnos no solo con una lista de pecados que debemos abordar, sino también con una patología que es muy útil. Hay dos listas de pecados aquí, una en el versículo 5 y la segunda en los versículos 8 y 9. La primera lista trata con el amor pervertido, y la segunda lista trata con el odio pervertido. La primera lista aborda lo que hacemos. La segunda lista aborda lo que decimos. La primera lista es personal. La segunda lista es social. La primera lista trata sobre cómo sentimos. La segunda lista trata sobre cómo hablamos. Estas son dos listas muy importantes que sirven como instrucción para nosotros. No son listas exhaustivas de pecados. Pablo da muchas listas de pecados en sus cartas, y ninguna de ellas está destinada a ser exhaustiva. Algunas de ellas son solo ejemplos de características de pecados. Pero estas listas son más que eso, porque están estructuradas con una cierta patología que nos ayudará enormemente en mortificar el pecado. Veamos el catálogo número 1 en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, observa la secuencia. Comienza con una acción maligna, la fornicación, y termina con la idolatría. Así que fluye desde la acción hacia el motivo. Esa es la patología que vamos a ver aquí. Fluye desde la acción hacia el motivo. De hecho, retrocedes desde la fornicación hacia la impureza, hacia las pasiones, hacia los malos deseos, y luego hacia la avaricia y la idolatría. Permítanme explicar cómo funciona esta patología. La palabra fornicación básicamente se refiere a cualquier acto sexual ilícito. Y para simplificar las cosas, hay un solo acto sexual lícito, la relación sexual entre un hombre y una mujer casados. Eso es todo. Cualquier cosa fuera de eso es ilícita y cae en la categoría de fornicación. Lo diré de nuevo. Dios prohíbe toda actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero vivimos en un mundo que hace mucho tiempo ignoró eso. Vivimos en un mundo donde prácticamente cualquier acto sexual entre personas de cualquier género no solo es aceptado, sino básicamente celebrado como un acto de identidad personal,
realidad y autenticidad. Pero Dios dice que el único acto sexual aceptable es entre un hombre y una mujer casados. Este comportamiento proviene de la siguiente palabra: impureza. La impureza simplemente significa inmundicia. Las palabras de nuestro Señor en Marcos capítulo 7 pueden ayudarnos a comprender esto. En Marcos 7, versículo 21, Jesús dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia e insensatez. Todos estos males salen de dentro y contaminan al hombre. El problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. La fornicación es producto de pensamientos malignos. El comportamiento sexual es el resultado de pensamientos sexuales pecaminosos. Si controlas tu mente, controlas tu conducta sexual. Y recuerden que Pablo dice esto a personas que esencialmente han venido a Cristo en un mundo pagano. Un mundo completamente pagano en el que todo tipo de inmoralidad era aceptable. Tener concubinas era aceptable. Tener mujeres solo para el propósito de la satisfacción sexual era totalmente aceptable. La pedofilia era aceptable. La homosexualidad era aceptable. Las relaciones antes y fuera del matrimonio con prácticamente cualquiera eran aceptables en el mundo pagano antiguo. De hecho, gran parte de ello era parte de su religión. Había prostitutas del templo asociadas con la adoración falsa para acomodar estas libertades de comportamiento inmoral. Por lo tanto, Pablo dice algo al mundo pagano que es francamente impactante. El único comportamiento sexual aceptable es el que ocurre entre un hombre y una mujer casados. Eso es todo. Y si no quieres caer en la fornicación, debes asegurarte de no tener pensamientos impuros. Porque si cultivas pensamientos impuros, si te expones intencionadamente a cosas que producen pensamientos impuros, estás jugando con fuego, obviamente. Así que pasas del comportamiento inmoral a lo que lo causa, pensamientos impuros. Y luego la siguiente palabra es pasiones. Las pasiones describen algo que está detrás de los pensamientos impuros. Es un término que refleja algo que proviene de lo más profundo de nuestra naturaleza, algo casi pasivo, algo que yace latente en nosotros. Refleja un fuego arraigado profundamente que puede avivarse fácilmente en llamas. Y luego detrás de eso está la frase malos deseos. Los malos deseos profundizan aún más en lo que realmente somos. Somos susceptibles a las pasiones, porque incrustado en nuestra carne caída están los malos deseos. Juan lo llama la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Santiago 1:14 y 15 dice que el pecado comienza en esas categorías, en esas cavernas profundas de codicia. No es necesariamente algo que es estimulado por algo que vemos. Es lo que somos. Estamos llegando al fondo, a la raíz del problema aquí. Las personas cometen actos inmorales porque tienen pensamientos inmorales. Tienen pensamientos inmorales porque tienen una propensión natural a ser inflamados en la dirección de sus deseos. Tienen esas pasiones porque hay un componente de malos deseos dentro de cada ser humano. Eso está ahí, no se puede negar. Pero aún no hemos llegado al fondo. ¿Qué activa los malos deseos que inflaman las pasiones y que conducen a pensamientos impuros y a comportamientos inmorales? La siguiente palabra es avaricia. Ahora estamos llegando cerca del núcleo. La avaricia, o codicia en algunas traducciones, es el último pecado mencionado en los 10 mandamientos. Sin embargo, realmente es el motivo básico de todo pecado. Es el último pecado de los 10 mandamientos, pero es lo que está detrás de todos los demás pecados. Es lo que estaba detrás de la caída de Satanás. Era codicioso, deseaba el lugar de Dios. Es el deseo de lo que no es tuyo, el deseo de lo que está prohibido, el deseo de lo que está en contra de la voluntad de Dios. Es el deseo de algo a lo que no tienes derecho ni estás autorizado a tener. El término griego pleonexia proviene de 2 palabras, pleon más y exia, tener.
Es el deseo de tener más de lo que ya tienes. Es la ausencia de contentamiento. Es lo opuesto al contentamiento. Es el deseo de tener más. Y en el caso de la naturaleza caída del corazón humano, es el deseo de tener más de algo que no te corresponde. Jesús consideraba el corazón codicioso como la fuente misma de donde surge todo mal. Los griegos definían la codicia como un deseo insaciable que nunca puede satisfacerse, el deseo de querer lo que no tienes. Los griegos incluso decían que tratar de satisfacer ese deseo en el corazón humano es como intentar llenar un cuenco sin fondo. Por supuesto, esto es orgullo egoísta. Cuando se dirige al dinero termina en robo. Cuando se dirige a la fama, termina en jactancia. Cuando se dirige al éxito mundano, termina en ambición egoísta. Cuando se dirige al poder, termina en explotación, intimidación y tiranía. Y cuando se dirige a una relación física con alguien, termina en pecado sexual. Es el deseo de tener lo que no tienes. Es una falta de contentamiento. Es codicia. Escuchen, todo pecado surge de esto. La razón por la cual cometes cualquier pecado es porque has decidido hacer lo que no tienes derecho a hacer. Has decidido tomar lo que no tienes derecho a tomar. Eso es el pecado. Jesús dijo que incluso el deseo es pecado. En Mateo 5 menciona que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Hoy escuchamos a personas decir, bueno, soy una persona atraída por el mismo sexo, pero eso no es pecado en sí mismo. Claro que lo es. La atracción hacia el sexo opuesto también es pecado si no está dentro de los límites de lo que Dios permite, porque ambos son un reflejo del corazón que anhela lo que no tiene derecho a poseer. Entonces, ¿hemos llegado al fondo con la codicia? No, no todavía. El versículo 5 concluye con estas palabras. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es la idolatría? Es adorar a alguien o algo que no es Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. Así que la idolatría es la raíz de todo pecado. Ahora hemos llegado al fondo de este proceso patológico. La idolatría está en la raíz de cada pecado. Es cuando dejas de adorar a Dios y decides adorarte a ti mismo. Es como decir, no me someteré a ti como mi soberano. Quiero lo que quiero. Yo seré soberano. No me dirás lo que puedo o no puedo tener. Yo decidiré lo que puedo o no puedo tener. Pero entiéndanlo. Aunque la codicia sea el último mandamiento de los 10 mandamientos, por definición, es una violación del primer mandamiento. Al codiciar, te colocas como tu propio Dios. Es adoración a uno mismo. No se trata tanto de adorar el sexo, el dinero, el poder o la fama. Es adoración a uno mismo. Es lo opuesto a, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lugar de buscar lo que es justo y lo que es la voluntad de Dios, buscas lo que deseas. Eso es idolatría. Y has reemplazado a Dios. Esta es la manera en que funciona la patología del pecado. Adoras a ti mismo. Te vuelves codicioso. Para satisfacerte, empiezas a codiciar lo que no tienes derecho a tener. Eso surge de tus malos deseos, que inflaman tus pasiones, que comienzan a circular en tu mente y finalmente se manifiestan en tu comportamiento. Volviendo al libro anterior que escribió Pablo, Efesios, encontramos una instrucción muy paralela. En Efesios 5:3, Pablo dice, «Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos». Allí están las mismas palabras. Fornicación, impureza y avaricia, y en el mismo orden. La fornicación surge de la impureza y esta surge de la avaricia. Estas cosas no deben formar parte de vuestra vida. El Señor se preocupa por estas cosas. No debe haber indecencia, ni necedades, ni palabras groseras, que no son apropiadas, sino antes bien acciones de gratitud. Porque esto sabéis con certeza, que ningún fornicario, ni impuro, ni codicioso, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas,
pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es exactamente el mismo mensaje que encontramos en Colosenses. El vínculo es desde el comportamiento sexual hacia los pensamientos impuros, pasando por las pasiones inflamadas, llegando a los deseos profundos que forman parte de nuestra naturaleza caída, hasta la codicia de lo que no tenemos derecho a poseer, y finalmente a la idolatría. La adoración a uno mismo en lugar de la adoración a Dios. Así que, no digas cosas ridículas como Jesús no se preocupa por lo que hago porque me ama. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que piensas y de quién eres. Es una rebelión blasfema contra el Dios soberano. Comienza con la idolatría y termina en el comportamiento sexual. Y esos dos siempre están entrelazados. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando vemos la idolatría en acción, observamos que la inmoralidad sexual formaba parte integral de esa idolatría. Era una característica central de las religiones antiguas, y aún hoy es así en algunos casos. Por tanto, reconozcan lo que realmente es. El pecado sexual es producto de la adoración a ídolos, y tú eres el ídolo. Esa es la progresión. La raíz de tu pecado es la adoración a ti mismo, lo cual desarrolla la codicia. La codicia surge de los deseos malvados innatos, que inflaman las pasiones, crean pensamientos malvados y terminan en la inmoralidad. Por tanto, debes lidiar con ello desde el punto donde comienza. Y el punto más fácil para enfrentarlo es donde surge, a nivel de quién o qué estás orando. Entonces, enfréntalo en base a lo que es idolatría. Cualquier cosa que desees y no tengas derecho a poseer es una prueba de a quién estás adorando. Si adoras a Dios, dices no en ese punto. Si te adoras a ti mismo, dices sí en ese punto. Y eso es exactamente lo que dice Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Por eso es tan importante, escúchenlo con atención, que entiendas que la capacidad de vivir la vida cristiana no está relacionada con que alguien te dé un discurso motivacional. Está directamente relacionada con lo que piensas acerca de Dios y lo que piensas acerca de ti mismo. Si tienes una visión superficial de Dios y una visión elevada de ti mismo, estás predispuesto a adorarte a ti mismo y no a Dios. Eso es lo que está mal con toda predicación centrada en el hombre. No ayuda en absoluto. No proporciona ninguna fortaleza contra el pecado, porque tu fortaleza contra el pecado no viene de sentirte bien contigo mismo. Viene de sentirte terrible acerca de ti mismo. Proviene de un corazón contrito y quebrantado, como lo vemos en el Salmo 51. En Isaías 66, Dios dice, «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra». Nadie puede darte algo más poderoso que un entendimiento profundo y elevado de Dios. Si estás consumido por la gloria de Dios, si estás consumido por la verdad de Cristo, si la palabra de Cristo mora ricamente en ti, si tu teología acerca de Dios es profunda y verdadera, serás un verdadero adorador, y el pecado será enfrentado desde el mismo fundamento. No serás un idólatra que se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Cuando escuchas a personas predicando intentando hacer que la gente se sienta mejor consigo misma, eso es absolutamente opuesto a la verdadera santificación. Entonces el cristiano necesita estar mortificando las cosas corruptas, y en la base de esas cosas corruptas está la idolatría. ¿Qué tan serio es esto de matar el pecado? Mire el versículo 6. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las cosas de las que estamos hablando aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría, son los pecados que condenan a las personas al infierno para siempre. Estos son los pecados sobre los cuales se derrama la ira eterna de Dios sobre los hijos de desobediencia.
En otras palabras, las personas son enviadas al infierno para siempre por este tipo de comportamientos. ¿Por qué participarías en ellos? Tú has sido rescatado de la ira de Dios. Has sido capacitado por el Espíritu Santo. En el versículo 7, Pablo dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Por dos razones no debes hacer esto. Una, porque estas son las cosas mismas que Dios castiga en los incrédulos en el infierno para siempre. Y dos, porque sabes lo que es vivir de esa manera, porque viviste allí antes. ¿Por qué volverías atrás? ¿Por qué regresarías? La actitud moderna de antinomianismo, la actitud moderna de condonar cualquier tipo de pecado, no encuentra ningún apoyo en Dios. No encuentra ningún respaldo en la Escritura. Porque tú debes vivir las virtudes celestiales. Debes estar mortificando el pecado desde su raíz, que es la idolatría. Estas son las cosas mismas sobre las que Dios derrama su ira eterna, y son las mismas cosas de las que fuiste salvado. Esa fue tu vida anterior. En 1 Corintios 6, Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, has sido limpiado y santificado. Esto nos lleva al segundo catálogo que se encuentra en los versículos 8 y 9. Catálogo 2, el odio pervertido. Hay cosas que debemos odiar. Todo pecado, toda injusticia, todo lo que ofende a Dios. Pero aquí se habla de un tipo de odio que está dirigido hacia las personas. Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Este es el catálogo número 2. Aquí Pablo empieza en dirección opuesta al primer catálogo. En el primer catálogo comenzó con los actos, lo externo, y retrocedió hacia la raíz, el motivo. En este segundo catálogo, comienza con el motivo y avanza hacia los actos. El motivo es la ira, una hostilidad interna profunda que arde lentamente dentro de ti. Esa ira es un producto de la adoración a uno mismo. Alguien te ofendió y lo tomaste de manera personal como si fueras tan importante. Tu ira interna es idolatría. Es adorarte a ti mismo en lugar de a Dios. La ira entonces se desborda en el enojo, thumos en griego, que se refiere a un arrebato de furia súbita. Empiezas con esa ira profunda y arraigada en tu corazón que adora a sí mismo y explota. Los griegos usaban esta palabra para describir un fuego que rápidamente consumía pasto o paja. Esa ira profunda explota en enojo. Esto conduce a la malicia, un término amplio que se refiere a toda clase de maldad. En este caso, se refiere específicamente a una intención maliciosa hacia los demás, lo que lleva a la blasfemia. Aquí, blasfemia no solo significa hablar contra Dios, sino también hablar contra las personas, difamándolas. Esto es parte de nuestra sociedad hoy. En mi vida, nunca he visto tanta difamación como en la actualidad. Está por todas partes, en la cultura, en los medios, y tristemente, incluso entre los que se llaman cristianos, que se difaman unos a otros por cuestiones como raza, identidad y diferencias étnicas. Es una expresión terrible de la ira profunda que forma parte de nuestra naturaleza caída. Finalmente, esto lleva a las palabras deshonestas. Esta frase describe un lenguaje abusivo, vulgar o grosero, que no tiene cabida en la vida de un creyente. En Efesios 4:29, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero Pablo dice que debemos alejarnos de todo esto, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia sean quitadas de vosotros. Efesios 4:31. En lugar de ello, debemos ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Debemos estar llenos de perdón, no de ira destructiva hacia los demás. Esto es inaceptable. Un lenguaje abusivo, obsceno o blasfemo no tiene lugar en la vida de un cristiano. Esas palabras no edifican, no confortan, no animan ni glorifican a Dios. Y sin embargo, el problema está en el corazón. Como dijo Jesús en Mateo 12:34-37.
De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Así que debemos hablar lo que edifica, lo que es bueno, lo que es útil, lo que da gracia a los oyentes. Pero si hay ira profunda arraigada en nuestros corazones, se manifestará en palabras llenas de maldad, enojo, calumnia y blasfemia. Además de eso, Pablo dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. La mentira es otra expresión de autoidolatría. La verdad se sacrifica cuando nos colocamos a nosotros mismos como la máxima prioridad. Mentimos para proteger nuestra agenda, para justificar nuestra ira o para promover nuestros propios intereses. Las mentiras son herramientas de autoadoración. La mentira comenzó con Satanás cuando engañó a Eva en el jardín. Adán y Eva mintieron a Dios para evadir su responsabilidad. Caín mintió a Dios acerca de su hermano. Abraham mintió acerca de Sara. Sara mintió a los ángeles. Isaac mintió diciendo que Rebeca no era su esposa. Rebeca mintió en la conspiración contra Esaú. Y apenas estamos en el libro de Génesis, y todos ya son mentirosos. La mentira es una expresión directa de la naturaleza caída, y Satanás es su padre. Pablo está horrorizado de que los creyentes puedan vivir en esta clase de idolatría, con ira latente que explota en enojo, produce malicia y resulta en calumnias, lenguaje abusivo y mentiras. Está horrorizado de que los cristianos toleren esto en sus vidas. Debemos mortificar estas cosas, y debemos empezar desde el principio, en la raíz del problema, la adoración a uno mismo. Tu ira está conectada a la autoidolatría. Es una manifestación directa de que estás adorándote a ti mismo y no a Dios. Esa ira profunda permanece y se alimenta hasta que algo la enciende. Como cristianos, deberíamos estar marcados por el perdón. Incluso cuando somos genuinamente ofendidos, deberíamos perdonar, como Jesús dijo, 70 veces 7. Esta es la expectativa. Por lo tanto, en este asunto de la santificación, estamos llamados a alcanzar hacia las virtudes celestiales. Esa es la dirección positiva. Pero por otro lado, debemos ser realistas acerca de nuestra carne. Debemos enfrentar el pecado en su raíz, en su origen mismo, la idolatría. ¿Cómo controlas esto? ¿Cómo lo enfrentas desde el nivel más bajo? Si eres un adorador de Dios y un adorador de Cristo, la batalla ya está ganada. Cuanto más conozcas a Dios, cuanto más ames a Cristo, y cuanto más sometas tu voluntad a Él, menos espacio habrá para la idolatría. Y cuanto más te consumes en la gloria de Dios, más te sumerges en la verdad de Cristo, y más profundamente mora la palabra de Cristo en ti, más efectivo serás en mortificar el pecado desde su raíz. La idolatría se erradica cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde como soberano en tu vida. Cuando Cristo es exaltado, cuando su gloria y majestad llenan tu corazón, no queda espacio para adorar a ti mismo. Por eso es crucial que veamos el pecado por lo que realmente es, una manifestación de la adoración a uno mismo y una rebelión directa contra Dios. Esta es la razón por la que debemos enfrentarlo en su raíz, no solo en sus frutos visibles, como las palabras o las acciones, sino en el mismo motivo que impulsa esas cosas. Vivimos en los lugares celestiales, sí, pero también debemos ser realistas acerca de la carne. Debemos estar continuamente mortificando lo terrenal, las obras del cuerpo, las cosas que permanecen en nuestra naturaleza caída. Pablo nos llama a hacer ambas cosas, a elevarnos hacia las virtudes del cielo y al mismo tiempo a cortar el pecado en su raíz. Finalmente, en su oración, Pablo nos recuerda nuestro propósito. Dice, Padre, te damos gracias esta mañana. Ha sido un gozo y un privilegio estar juntos para cantar, orar y escuchar tu palabra. ¡Qué tiempo tan alto y santo hemos tenido! Y Señor, deseamos ser un pueblo santificado, un pueblo que te adore y te ame de tal manera que cumplamos tus mandamientos con gozo.
Gracias por revelarnos tanto acerca de ti, tanto acerca de tu gloria, de tu persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por revelarnos tanto acerca de nosotros mismos, por advertirnos contra la idolatría. Ayúdanos a vivir tan conscientes de tu gloria y majestad que te amemos supremamente, que te amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Si te amamos de esta manera, nunca habrá un reemplazo para ti y ciertamente no nosotros mismos. Y Señor, recuérdanos que el pecado siempre es el resultado de destronarte y de usurpar tu soberanía para nosotros mismos. Esto es una violación directa del primer mandamiento y del llamado a amarte con todo nuestro ser. Si realmente te amamos de esa manera, guardaremos tus mandamientos. Deseamos ser un pueblo celestial, enfocado en todas las virtudes santas que están presentes en el cielo, y al mismo tiempo realistas, luchando contra la carne al nivel más fundamental, cortando el pecado en sus raíces, para nunca, nunca adorarnos a nosotros mismos. Guíanos en el camino de la justicia y santidad para tu gloria. Y que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, con gratitud a ti, nuestro glorioso Dios y Padre. Amén.